Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la tertulia que nos convoca en la tarde de hoy en cabeza del capítulo de Medellín y de Pereira. Y queremos darle entonces la palabra a la doctora Carmenza, quien nos acompaña también en esta tarde, quien es nuestra presidente. Muchas gracias, Ana Cristina. Buenas tardes para todos. Les doy una muy cordial bienvenida a esta interesante tertulia que hoy se realiza de manera intercapitular entre los capítulos de Medellín y capítulo de Pereira de Acoldece con invitados muy especiales. Es un conversatorio. Será a manera de panel de conversatorio alrededor de esta importante sentencia 72 de marzo del presente año, que como ustedes seguramente saben, ha marcado un hito en materia de responsabilidad civil, particularmente responsabilidad civil médica y responsabilidad civil en general, y examinarán los presentadores la incidencia de esta sentencia en el seguro de responsabilidad civil y la tasación de perjuicios. Muy complacida me encuentro por la nutrida respuesta y a la invitación a esta tertulia y le paso la palabra a la doctora Ana Cristina, directora del capítulo de Medellín, para que por favor presente a quienes van a intervenir en la tertulia. Muchas gracias, doctora Carmenza. Bueno, como se les compartió en la invitación para la tarde de hoy, les vamos a desarrollar un conversatorio alrededor de la sentencia 072 del 2025 y su incidencia tanto en el seguro de responsabilidad civil como en la tasación de perjuicios. En la tarde de hoy nos acompaña por el capítulo de Acoldece Pereira la doctora Carolina Gómez González, quien es una abogada de la Universidad Libre, especialista en responsabilidad y daño resarcible de la Universidad Externada de Colombia, especialista en Derecho de Seguros de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Derechos de Daños de la Universidad de Girona y actualmente cursa doctorado en Derecho Privado con énfasis en Derecho de los Daños en la Universidad de Salamanca. También se desempeña como docente académica en la ciudad de Pereira. Nos acompaña igualmente el doctor Esteban Aguirre Henao, a quien queremos agradecerle su disposición y acompañamiento en esta tarde, en la medida que pues, se encuentra por fuera del país cursando unos estudios y sabemos que tenemos una diferencia de horaria siempre grande y sin embargo, pues muy amablemente ha querido compartir este espacio con nosotros. El doctor Esteban es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en responsabilidad civil y seguros, magíster en Derecho con énfasis en responsabilidad civil y seguros de la Universidad Pontificia Y Bolivariana, esas flores huelen. docente de pregrado y posgrado en Mm. diversas universidades del país y presidente actualmente del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado. Es árbitro también de la Cámara de Comercio de Medellín en asuntos civiles y comerciales, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y miembro de Acoldece Medellín. Y para finalizar, pues el grupo de panelistas contamos también con la compañía del doctor Andrés Felipe Villegas García, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien es magíster en Derecho con énfasis en responsabilidad civil y de seguros de la misma universidad y también ha cursado estudios de Derecho Comercial, especialización en responsabilidad civil y de seguros en la Universidad de AFIT, Derecho Laboral de la Universidad de Vigo, es árbitro de la Cámara de Comercio para Medellín y para Antioquia y en el Valle de Aburrá, miembro de Acoldece, consultor litigante y docente universitario. Entonces, gracias pues a nuestros panelistas, miembros de los capítulos de Pereira y de Medellín que nos acompañan. Y vamos a hacer una pequeña referencia a los antecedentes pues, que nos traen el día de hoy, que finalmente son los presupuestos fácticos que dieron lugar a la sentencia sustitutiva de casación, que es lo que nosotros vamos a estar estudiando el día de hoy. El proceso fue promovido por las menores Valentina y Valeria Morales Zuluaga, en representación de su madre Luz Marina Zuluaga y su abuela Orfa Lucina Orozco Prado, en contra de Café Salud EPS, hoy liquidada, y la IPS Pediatras Asociados Limitada, quien llamó en garantía a la compañía previsora de seguros SA. Las demandantes solicitaron declarar que las convocadas son solidariamente responsables de las lesiones, secuelas y daños causados a la salud e integridad psicosocial física de la niña Valentina Morales Zuluaga por el incumplimiento de las obligaciones reglamentarias de la seguridad social, entre otras por negligencia, imprudencia e impericia.
lo que finalmente le causó irreversibles lesiones y consecuentemente pérdida de la capacidad laboral en grado de invalidez total. La menor concurrió pues a diferentes consultas a una IPS que no fue vinculada al proceso, pero el día 6 de agosto del año 2001, la menor fue conducida a la clínica confamiliar en la que se le diagnosticó neumonía complicada con derrame pleural, siendo necesario realizar inserción de tubo en el tórax para drenar el líquido acumulado. Durante el procedimiento, la paciente presentó un paro cardiorrespiratorio y 10 minutos después recobró sus signos vitales, siendo necesario internarla en la unidad de cuidados intensivos para prestarle asistencia, pues se encontraba en estado de cuadraplegia. La niña fue diagnosticada con encefalopatía hipóxica isquémica secundaria a reanimación. En las valoraciones posteriores de neuropediatría y neuropsicología se determinó que la paciente tiene alteraciones en sus funciones motoras, déficit de atención, alto grado de impulsividad, procesos de inteligencia y cognitivos afectados, inmadurez en las áreas de asociación. El día 6 de noviembre del año 2008 se emitió dictamen de pérdida de la capacidad laboral por un médico especialista, determinando una pérdida del 70.40%. Bueno, finalmente, las demandadas pues excepcionaron, manifestaron que habían procedido pues conforme a los protocolos, que se habían cumplido con los diferentes protocolos médicos y la Lex Artis, y en esa medida el juzgado cuarto civil del circuito de Pereira en primera instancia desestima las pretensiones. Se sustenta el respectivo recurso de apelación en el mes de febrero del año 2017 ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, quienes confirman el veredicto que se había emitido en primera instancia. Y pues, agotado el recurso de casación que promovieron las afectadas, la Corte emitió la sentencia SC 2348 del 16 de junio del 2021, por la cual se falló la segunda instancia. Y se ordenó la práctica de prueba adicional de pérdida de la capacidad laboral de Valentina Morales, procediendo a ser calificada por la Junta Regional de Pereira y dictaminándose un 20% de pérdida de la capacidad laboral. Entonces, pues estos son los antecedentes que finalmente llevan a proferir la sentencia sustitutiva que el día de hoy vamos a estar analizando y conversando, y sobre todo pues su incidencia en el ejercicio profesional, en el área académica, pero pues realmente es una sentencia amplia, extensa, se tratan muchísimos temas que nos dejarían acá pues el resto de la tarde y noche para socializar, pero nosotros nos hemos decidido, pues hemos decidido enfocarnos en la incidencia en el seguro de responsabilidad civil y especialmente en el tema de la tasación de los perjuicios. Entonces, le doy paso a la intervención del doctor Esteban Aguirre, quien nos estará hablando acerca de la tasación de los perjuicios. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Ana Cristina. Un saludo muy especial para ti, para la doctora Carmenza. Muchas gracias por la invitación. Para mí es todo un placer estar aquí representando a Coldese y estar ante todos los presentes, que sé que son un público pues muy selecto y muy preparado, y que estoy seguro que muchos de ellos han leído y analizado la sentencia seguramente mucho más a profundidad que uno mismo. Bueno, en efecto, saludo también a los otros dos panelistas, ya nos habíamos saludado internamente, pero les doy un nuevo y caluroso saludo. Tratamos de hacer más o menos una idea de lo que era la sentencia y repartirnosla más o menos en 3 temas, con la finalidad de que al final, con la idea de que es un conversatorio, poder tener alguna interacción con las personas presentes. Yo primero, y de manera muy resumida, voy a tocar 3 temitas procesales que me parecen como relevantes en la sentencia. En efecto, esta sentencia toca temas como perjuicios extrapatrimoniales, su tipología y concepto, toca temas de liquidación de los perjuicios, toca la pérdida de la oportunidad, aunque no se aplica, pero la toca aspectos de responsabilidad civil en general, los elementos de la responsabilidad civil, habla de la responsabilidad civil médica, habla de la responsabilidad civil de las EPS, habla del árbitro judicial, en efecto habla del seguro de responsabilidad civil, habla de prescripción. Entonces vamos a tratar de abordar algunos de estos temas. Yo muy rápidamente, simplemente 3 temas,
más por las personas más jóvenes que de pronto están vinculadas al capítulo, por qué conoció la jurisdicción laboral en un principio, la legitimación para apelar, y lo voy a decir por qué tiene relevancia, y la cuantía de la casación. Primero, ¿por qué conoció en un principio la jurisdicción laboral? Precisamente, pues para los que ya llevamos algún tiempo litigando, recordemos que había una dicotomía o una discusión sobre si estos asuntos por venir derivados de la seguridad social los debía conocer un juez laboral o un juez civil. Entonces, muchas veces uno presentaba una demanda ante un juez laboral, este se declara incompetente, se la mandaba al juez civil, este se declara incompetente y lo resolvía el tribunal. En ocasiones se lo designaba a la jurisdicción civil, en ocasiones a la jurisdicción laboral, con un tema puntual. ¿Y cuál era? Que recuerden que aunque aquí el juez de instancia se equivocó un poco en la prescripción, en mi sentir, no tanto en la prescripción, en el alcance que le dio o cómo la interpretó, recordemos que las acciones derivadas con las cuales se acude a la jurisdicción laboral prescriben en 3 años, mientras que por regla general en la jurisdicción civil eran 10 años. Son 10 años actualmente. Entonces, digamos que en un principio por eso lo pudo conocer un juez laboral con la entrada en vigencia del Código Penal del Proceso. El artículo 622 del Código Penal del Proceso ya le atribuye esa competencia exclusiva a la jurisdicción civil. Ese artículo 622 hoy por hoy ya fue derogado por el nuevo Código Procesal Laboral que entra a regir en el 2026, pero este nuevo Código Procesal Laboral, en su artículo 7º, numeral 2, ya le da la competencia a la jurisdicción civil o no se la delega a la jurisdicción laboral. Entonces, digamos que por eso en principio lo conoce la jurisdicción laboral, con la entrada en vigencia del Código Penal del Proceso lo tienen que enviar a la jurisdicción civil y lo termina conociendo la jurisdicción civil. Legitimación para apelar. ¿Por qué tocó este tema? Porque si revisamos la sentencia de primera y segunda instancia niegan pretensiones, ¿cierto? Entonces, pero la Corte le reprocha a las entidades demandadas no haberse opuesto, no haber apelado la decisión del juez de primera y segunda instancia. Entonces, ¿y cómo se lo reprocha? Les dice, en conclusión, encuentra apoyo en el hecho de que las sociedades demandadas, a pesar de contar con la oportunidad de censurar la hermenéutica de la CUO, omitieron hacerlo, lo que es indicativo de su conformidad con la misma. ¿En qué sentido? Recordemos que el juez de primera y segunda instancia parecieran haber encontrado la responsabilidad civil probada. El hecho, aparentemente el daño y el nexo de causalidad. ¿Qué pasó? ¿Y dónde no llegaron más allá que fue donde llegó la Corte? En la cuantía del daño. Entonces, digamos que entonces torna relevancia porque la legitimación para apelar solo la tiene aquel a quien se le toma una decisión adversa. Pero entonces habría que mirar que para la Corte la decisión adversa no solo hace alusión a la parte resolutiva de la sentencia, sino que también a la parte emotiva. Entonces, casi que le exigían aquí a las partes demandadas que pese a que la sentencia de primera y segunda instancia en la parte resolutiva le fue a favor, lo que en principio nos diría que no tenían legitimación para apelar, casi que le dijeron, venga, usted debió haber apelado por lo menos adhesivamente, oponiéndose a los argumentos de la sentencia cuando dicen que usted sí causó el daño, más lo que pasa es que la parte demandante no probó la cuantía. Entonces, lo dejo ahí porque para que valoremos que no solo se tiene legitimación, según la Corte, por la parte resolutiva de la sentencia, sino que también hay que revisar la parte emotiva. Y esto es importante desde la apelación, porque recuerden que la competencia que tiene la Corte para los cargos de casación son los mismos que tuvieron en la apelación. No se pueden hablar de otros argumentos en la casación. Entonces, esto es muy importante desde la apelación. Y el tercer aspecto procesal es la cuantía para la casación. Digamos que hoy por hoy la cuantía para la casación son 1.000 salarios mínimos, pero no 1.000 salarios mínimos de pretensión, ¿cierto? Sino de la afectación que tenga el que va a proponer la casación. Lo hablábamos ahorita, tenemos que conocer bien la sentencia de casación y el auto que admitió la casación para mirar cuál fue la cuantía que se tuvo en cuenta en este proceso, porque en principio no nos darían los 1.000 salarios mínimos por ningún lado. Empezando porque en la responsabilidad civil extracontractual, en principio, digámoslo,
no hay un litisconsorcio necesario, sino que precisamente es un litisconsorcio facultativo. Acá, como nos lo dijo la doctora Ana Cristina, demandó Valentina, pues a través de su madre, si no estoy mal, la debió haber representado la propia Valentina, la hermana de Valentina y la abuelita de Valentina. Cada una de ellas decidió demandar en un mismo proceso como normalmente se hace y la lógica no lo enseña. Pero miren que no estaban obligadas ni siquiera a demandar en un mismo proceso, ya lo podrían haber hecho en procesos separados. Quiere decir, y haciendo referencia a la cuantía de la casación, es que para efectos de la responsabilidad civil extracontractual no se suman las pretensiones de todos para tener el interés para casación, sino que son intereses independientes. Me explico. Si ellas cuatro suman los 1.000 salarios mínimos, no tiene interés para la casación, no tiene la cuantía para la casación. Tendría que ser el de una de ellas como mínimo y el resto ya casi que irse por adhesión con respecto a esa cuantía de los 1.000 salarios mínimos para poder ir a la casación. Entonces, esto con respecto llamaron la atención de la sentencia. Ahora, ya metiéndonos un poquito más en temas de responsabilidad y rápidamente, porque el tiempo se nos va yendo muy rápido, la Corte vuelve y nos habla de los requisitos de la responsabilidad. Entonces nos dice, ¿cuáles son los requisitos de la responsabilidad? Comportamiento antijurídico, factor de atribución subjetivo u objetivo, daño y nexo de causalidad. No estoy absolutamente de acuerdo con ello. En ocasiones hablamos de 3 requisitos, simplemente que al nexo de causalidad, y veces hablamos de nexo de causalidad físico y jurídico, y cuando hablamos de nexo de causalidad jurídico, estamos hablando del factor de atribución subjetivo o objetivo, independientemente. Acá, lo que para mí cobra relevancia en esta sentencia, y eso es donde nos vamos a ir adentrando, es en el daño. ¿Por qué? Porque nuevamente, o por lo menos esta sentencia vuelve y deja claro que el requisito de la responsabilidad civil es el daño, no necesariamente la cuantía del daño. Me explico. Muchas veces hemos visto, muchas veces no, en esta sentencia se desestimó en primera y segunda instancia por no probarse la cuantía del daño. Casi que el juez dijo, es evidente que es responsabilidad de ustedes, pero le dice a ellos, pero ustedes no me prueban la cuantía. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Corte con la sentencia de casación y la sentencia sustitutiva? Lo que está diciendo es, venga, vuelvo y repito, el requisito es el daño. La cuantía del daño es un problema diferente. Ese problema diferente normalmente deberá ser problema del demandante. Pues claro que sí, es al demandante al que le debe preocuparse por probar la cuantía de sus pretensiones. Pero entonces la pregunta que se sigue es, ¿qué pasa si por algún motivo se le cae la cuantía? No la prueba del daño, pero sí su cuantía. Y entonces aquí la Corte vuelve y nos dice, venga, recordemos 2 artículos. El artículo 16 de la Ley 446 del 98, artículo 16 de la Ley 446 del 98, sí, que nos habla de la reparación íntegra y nos dice valoración de los daños dentro de cualquier proceso que sea surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogada a la persona y a las cosas atenderá a los principios de reparación integral y de equidad y observará los criterios técnicos actuariales. Y eso siempre se lee en conjunto con el artículo 283 del Código General del Proceso, último inciso, que dice, en todo proceso jurisdiccional, la valoración del daño atenderá a los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales. ¿Qué nos están queriendo decir ahí? Vuelvo y repito. El problema de la cuantía del daño debería ser un problema del demandante, claro que sí, pero no es un requisito de la responsabilidad civil. El requisito de la responsabilidad civil es el daño. Entonces, en ese sentido, por eso es que la Corte decreta inclusive un dictamen de oficio, ¿cierto? Un dictamen de oficio, y con eso termina casando la sentencia y dando una sentencia sustitutiva. Entonces, eso en cuanto a los requisitos del daño. Ahora, nuevamente, la Corte nos da una clasificación de daños patrimoniales, que creo que no nos da el tiempo de este conversatorio para tratarlos. Sin embargo, dejó sentados algunas bases primero, que los menores de edad sí pueden tener lucro cesante, establece desde qué edad lo pueden cobrar, establece los criterios, que es un salario mínimo, tiene en cuenta las prestaciones sociales y además de ello, permite la acumulación de prestaciones o indemnizaciones, como lo llamamos nuevamente, con temas de seguridad social.
no es un tema de esta conferencia, pero digamos que así lo liquidó, quiere decir que está de acuerdo con ello. Lo que nos empieza a llamar la atención es con respecto a los perjuicios extrapatrimoniales. Daño moral, daño a la vida de relación, daño a la salud que pareciese que no estaba incluido hace algún tiempo acá, ¿cierto? Que se lo va a tocar la doctora Carolina. ¿Y en qué cambia? Entonces, digamos que cambia en varios motivos. Primero, en cuanto al daño moral, ya se permite hacer dos tablas, igualando más o menos a lo que nos trajo el Consejo de Estado, creo que fue en el 2013, con la sentencia de unificación, que nos trajo una especie de baremos que no son baremos, pero que los jueces no se salen de dichas tablas, entonces terminan siendo unos topes o baremos. Y entonces, primero, establecen más o menos el criterio o el porcentaje, todavía no de la cuantía, sino del porcentaje de indemnización que se tiene, dependiendo si es la víctima directa, la víctima indirecta como hijos, padres, abuelos, nietos. Desde ese punto de vista, ya la Corte se atreve a hacer una parametrización. Segundo, ya en cuanto a los perjuicios morales, pone un tope, que son 100 salarios mínimos. Y en ese viene el otro cambio. Recuerden que hasta hace poco la Corte Suprema no concedía, o la jurisdicción civil en general, no concedía en salarios mínimos, sino que concedía en pesos. Y eso tenía una incidencia. Yo siempre lo critiqué en el entendido de que cuando uno apelaba entre primera y segunda instancia y la apelación se le demoraba unos 4 o 5 años y la indemnización era en pesos, esa actualización no correspondía con ese tiempo, no lograba atender a la pérdida de la capacidad adquisitiva del dinero en el tiempo. ¿Qué se hace con este tema de salarios mínimos? Que en efecto, cuando el juez de primera instancia condena en salarios mínimos y el juez de segunda instancia simplemente diga confirmo, se actualiza automáticamente la sentencia de primera instancia porque ya está en salarios mínimos. Además de que va actualizándose ya en el tiempo, que era el problema que de pronto tenía la Corte por allá desde el 2012, que venía actualizando en pesos y venía actualizando en pesos y cada quien actualizaba de manera diferente. Ya con salarios mínimos, yo creo que es acertado. Y en cuanto al daño de la vida de relación, digamos que lo duplicó a los salarios mínimos, los de 200 salarios mínimos, lo que sorprende un poco en tanto no estaba tan parametrizado, uno, ni que fuera esa la cuantía, ni que fuera esa el tope, y dos, pues casi que lo que está invitando a los demandantes es a pidan 100 salarios mínimos en daño moral y pidan 200 salarios mínimos en daño a la vida de relación. Lo que yo sí creo importante, que se me está acabando el tiempo y ahorita discutiremos algunos otros temas, y para mí la sensación que me deja la Corte, ¿cuál es? Y en eso me parece positivo, en que la Corte concede daño moral y lo presume. El daño a la vida de relación, digamos que exige un poco más de prueba, pero el daño moral, si uno revisa el análisis que hace, siempre dice, se presume el daño moral en las personas cercanas, pero vuelve y atiende a criterios de equidad, de valoración del juez, de arbitrio judice. ¿Pero cuál es ese arbitrio judice? Miran que en cada caso es particular y puede ser diferente la extensión de ese daño moral. ¿Qué me dice eso a mí? Y es una discusión que de pronto hemos tenido hace tiempos. Que se presuma el daño moral en afectaciones graves frente a la víctima directa y sus cercanos, yo no tengo problema con eso, pero creo que la extensión del daño sí requiere prueba, y esa es una cosa que se viene presumiendo hace tiempo, tanto la extensión del daño, tanto la existencia del daño, como la extensión de su monto. Y digamos que si bien la Corte en sus argumentos me da a entender eso, al hacer los cuadritos, digamos que tumba toda esa teoría, porque vuelve y juega al mismo tema. Si estás en primer grado, 100 salarios mínimos, si sos abuelo, 70 salarios mínimos, y así sucesivamente. Entonces, digamos que en los argumentos estoy de acuerdo, más en las tablas, esto se nos va a volver un tema casi que automático. Frente a determinada lesión, pida 100 salarios mínimos de morales, pida 200 daño a la vida de relación si es la víctima directa. Y, dependiendo de los familiares, pida los topes que acabo de decir la Corte Suprema. Pues tengo más temas para ir hablando, ahorita los iremos hablando, pero para respetar el tiempo le cedo la palabra a la persona que sigue. Gracias, doctor Esteban. Bueno, a continuación nos va a acompañar la doctora Carolina Gómez. Como ya les he manifestado, ella es miembro del capítulo de Pereira
Se me olvidó mencionarles que una vez terminemos la participación de los tres panelistas, vamos a abrir un espacio de preguntas alrededor de 30 minutos y para ello pues, podemos ir escribiendo las preguntas que se tengan si quieren en el chat o luego de que terminen levantan su mano pues a través de la plataforma pues, de Zoom para poderles otorgar la palabra. Preferiblemente que prendan las cámaras porque nos gustaría también poderlos ver al momento en que formulen sus preguntas. Doctora Carolina. Gracias, doctora Ana Cristina. Nuevamente buenas tardes para todos los que nos acompañan y pues a mis compañeros en el panel. Como lo decía el doctor Esteban, pues la sentencia es tan extensa que cualquier espacio que dispongamos para discutirla, pues yo creo que siempre será insuficiente. Pero sí me llega a la memoria que justamente, doctor Esteban, hace prácticamente un año estábamos hablando sobre esto mismo en el IARCE con una tertulia en la que yo participé, precisamente como tratando de establecer cuáles eran las posiciones desde la Corte, desde la Sala Civil de la Corte, y mirar esas posiciones de la Sala Civil de la Corte, que además es muy limitada, porque pues una de las quejas que siempre yo creo que teníamos y pues seguiremos teniendo, pienso yo, ahorita les cuento un poco sobre eso, es cómo es que la Corte está interpretando y viendo los perjuicios, porque como tenemos la limitación de que la Corte solo lo hace vía sentencia sustitutiva, pues no son muchas las sentencias sustitutivas y menos donde se estén liquidando perjuicios de esta naturaleza. Entonces, precisamente, ahorita que escuchaba al doctor Esteban hablar, pues recordaba que esa discusión sobre esa extensión o sea, presunción o indicio que también teníamos ahí, lo poníamos sobre la mesa como discusión, se siga aplicando y cómo va a seguir operando después de la sentencia, porque precisamente entonces ya esta sentencia era como algo que queríamos de alguna forma, yo creo que de forma general, no solo los abogados que demandan, los que defendemos, sino también los mismos jueces, porque lo que yo he detectado o había detectado y que les contaba en esa tertulia que hicimos de liarse es que encontrábamos como a nivel país, si bien había una posición pues de la sala civil que parecía ser clara en establecer unos topes en pesos y no en salarios mínimos y un tope que de 60 millones y ni siquiera de 72, pero había oscilado entre 60 y 72, pues eso finalmente a nivel región no era igual. Veíamos como, por ejemplo, en tribunales como precisamente el de Medellín o tribunales como el de Manizales acá en el eje cafetero, pues los jueces ya estaban empezando a tomar sus decisiones y a tasar esas indemnizaciones en salarios mínimos, situación que también resultaba, pues a mí me parecía obvio, ¿cierto? En el entendido que nos estábamos quedando desde la jurisdicción civil con unas cifras pues que se vuelven obsoletas, que cuando la diferencia en salarios mínimos no era tanta, si nosotros nos devolvemos, no sé, al 2010, 2012, 2015, cuando el salario mínimo pues tenía un precio distinto, cuando comparamos el salario mínimo con los 100 salarios del Consejo de Estado, pues si lo comparamos con los 60 millones de la sala civil, pues la diferencia no era tan abrupta, pero pues cuando vemos cómo se ha modificado el valor del salario mínimo, cómo ha cambiado y cuando vemos que hoy 100 salarios son casi 150 millones de pesos, que es más del doble de los 60 que se estaba reconociendo en la jurisdicción civil, yo creo que eso generó sin duda alguna un hecho tan evidente que todos pues lo notábamos, ¿cierto? Independientemente del lado en el que estuviéramos o incluso los jueces tomando la decisión, pues eso tal vez incomodaba pensar que una víctima podía tener derecho a una indemnización si su daño se lo causa una entidad pública, pero podía tener derecho a otra indemnización si se lo causaba un particular, pero también iba a variar entonces si el accidente había ocurrido en Medellín o si el accidente había ocurrido en Cúcuta, porque pues encontrábamos que particularmente en esos dos tribunales uno tenía como tope por regla general en sus decisiones los 60 millones, pero por otro lado estaba el Tribunal de Medellín hablando de 100 salarios, entonces ya no solo había una diferencia entre jurisdicciones, sino que también había una diferencia dependiendo del lugar donde ocurrieran los hechos o donde se decidiera demandar, situación que además también yo pude notar pues que hay abogados que preferían, según se los permitiera la escogencia del factor de competencia, pues demandar, por ejemplo, en Medellín, porque pues tenían la posibilidad de que el tribunal les reconociera indemnizaciones superiores. ¿Esto por qué? Porque yo creo que la sentencia, la S072, pues viene a ser de pronto una respuesta a eso que muchos estábamos como poniendo sobre la mesa y que definitivamente tenía que ocurrir algo que permitiera generar un poco más
de equidad, por decir así, bueno, incluso sí, o de igualdad respecto de esas indemnizaciones que se estaban reconociendo. Ya en lo que tiene que ver como puntualmente en cómo reconoce esta sentencia los perjuicios, pues yo pienso que era una muy buena oportunidad de aclarar muchos temas que tal vez se quedaron por fuera o que incluso desde mi opinión y con todo respeto a la Corte lo digo, pues de pronto se entendieron distinto. Y es lo que sucedió específicamente con el daño a la salud. Yo considero que la sentencia entiende el daño a la salud de una forma muy distinta a como nosotros lo estábamos entendiendo, porque ese daño lo veníamos interpretando de la forma en que lo había estado manejando el Consejo de Estado. Entonces, recordemos que el Consejo de Estado, precisamente en su sentencia de unificación de perjuicios, abandonó otras definiciones como el daño a la vida de relación, como la grave alteración de condiciones de existencia, para decir, mire, para mí como Consejo de Estado de Jurisdicción Administrativa, ese daño, esa grave alteración de las condiciones de existencia o ese daño fisiológico que incluso en algún momento se llamó, va a ser entendido de ahora en adelante en la sentencia de unificación como daño a la salud. Y ese daño a la salud o la concepción que nosotros teníamos de ese daño, pues partía precisamente de esa sentencia de unificación donde nos había dicho que se asociaba directamente a una lesión física, a un tema fisiológico, y de ahí también que el Consejo de Estado lo reconociera solo, lo reconozca solo a la víctima directa. No obstante, si nos ponemos a ver la sentencia, la S072, e incluso en algún momento se lo escuché en una conferencia sobre este tema al doctor Ricardo Vélez y también al doctor Andrés Orión, ya en el 2017 la Sala Civil nos había hablado del daño a la salud. Y si bien yo creo que todos pensábamos que en algún momento ese daño se iba a incorporar como un perjuicio indemnizable en la Sala Civil, pues tal vez estábamos convencidos que iba a llegar, se iba a importar simplemente del Consejo de Estado a la Sala Civil, pero eso no sucedió. Cuando nosotros revisamos la sentencia SC072, pues vemos que trae un daño a la salud con una definición distinta y una definición que para mí está más atada a criterios constitucionales que pues, de indemnización propiamente dicho. Y además también llama la atención para mí que el hecho, que siendo el daño a la salud, de hecho, pues tal vez de lo más novedoso de esta sentencia, porque el daño moral ya, pues la Corte lo ha reconocido, el daño a la vida de relación también lo estaba reconociendo, el perjuicio que se incorpora para mí como novedoso en esta sentencia desde el punto de vista material, pues es el daño a la salud. Pero curiosamente, si ustedes revisan la sentencia, es el daño a la salud el que menos desarrollo tiene. O sea, se dedica prácticamente, siendo una sentencia muy extensa, se dedica prácticamente una hoja. ¿Cómo entiende entonces el daño a la salud la Corte en esta sentencia? Dice, esto no es daño a la vida de relación, o sea que de entrada nos corta como esa discusión y esa posibilidad de que muchos decíamos es que el daño a la vida de relación es el daño a la salud, pero pues finalmente cuando mirábamos cómo lo entendía la Sala Civil, pues sí veíamos que era muy distinto a cómo lo estaba entendiendo el Consejo de Estado. Entonces acá esta sentencia nos dice, sí, claramente es distinto. Para mí el daño a la salud es más un tema enfocado en el restablecimiento de la salud de la persona, en que se le brinde el servicio médico, en que accede al servicio médico. E incluso dice la sentencia que no es necesariamente la indemnización lo primero en lo que se debe pensar para reparar este daño. Incluso nos dice que lo primero debería ser pensar en que se le imponga al victimario, dice la sentencia, cuando le sea posible, conforme su objeto social, que atienda médica y psicológicamente a la víctima con suministro de documentos, no de medicamentos, pero es que además es importante tener en cuenta el contexto del caso. Entonces, esto es un caso de responsabilidad médica donde las demandadas eran entidades que prestaban servicios de salud. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y dice la sentencia, la primera opción de reparación de este perjuicio va a ser precisamente la prestación de esos servicios médicos a cargo del victimario, pero siempre y cuando su objeto social se lo permita. Y ahí entraríamos en otra discusión que se ha planteado en todos estos escenarios y es, ¿esta sentencia aplica solo a temas de responsabilidad médica? Pues la misma sentencia sí lo dice. Expresamente la sentencia dice que lo que se busca es unificar criterios de indemnización en temas de falla médica. Pero cuando hablamos de este tema en diferentes escenarios, los que estamos acá, que hemos compartido incluso algunos escenarios donde se ha generado esa discusión, pues pareciera ser que eso no está siendo tenido en cuenta o por lo menos no les parece relevante a muchas personas y consideran que esto aplica para todo que pensemos accidentes de tránsito, otros temas de responsabilidad civil. Entonces, cuando el objeto social del victimario no lo permita, pues
según la sentencia y por obvias razones también, esa no debería ser una opción de indemnización, pero es la primera que nos plantea la Corte como opción. Luego nos dice que puede ser ordenarle al victimario que sufrague costos de tratamiento cuando deban ser ejecutados por un tercero, o sea que ni siquiera solo que los preste, en este caso la clínica que fue demandada, por ejemplo, sino también que le pague este victimario a un tercero para que los preste. O tercero, como última opción, nos dice que se obligue al victimario al pago de una suma dineraria que servirá al afectado para sufragar sus gastos médicos. Entonces, a mí me pareció muy importante preguntarme cuando yo veía como la decisión en este punto específico, yo, bueno, ¿y qué habrá pedido el demandante? ¿Cierto? Porque además es importante decirlo, el abogado de la parte demandante es un abogado, pues es un referente en temas de responsabilidad civil en la zona cafetera, es el doctor Jesús Alberto Buitrago, incluso es docente de estos temas en las diferentes universidades y además pues tiene un libro sobre daño. Entonces a mí me causa curiosidad pensar qué había pedido él. Entonces cuando voy y reviso no la sentencia sustitutiva, sino la sentencia que casó, donde se hace pues como una compilación de las pretensiones de la demanda, pues aquí vale la pena decir que de hecho, y también lo pienso así, esto no es que de pronto el magistrado, el doctor Tejero, se haya inspirado únicamente en el caso para sacar esa sentencia. Yo creo que ya la demanda en sí le había dado un insumo muy importante para establecer lo que se dijo respecto a los topes de las indemnizaciones y frente a los perjuicios que se reconocieron. Porque en efecto, si uno revisa las pretensiones de la demanda que se transcriben en la sentencia de casación, no la sustitutiva, pues se observa cómo él había pedido por daño moral y bueno, de hecho no sé si esa tal vez pueda ser parte de la duda que tenga el doctor Esteban respecto a la cuantía, se había pedido por daño moral 500 salarios para Valentina, 300 salarios para las otras personas que demandaban, que eran su hermana, mamá y tía y abuela. Por daño a la vida de relación había pedido 1000 salarios por Valentina, 300 salarios para las demás promotoras. Pensemos que es que esta demanda fue presentada como el año 2005. Entonces, devolvámonos a pensar en lo que en su momento el doctor Jesús Alberto, cuando redactó la demanda, pensó, ¿cierto? O sea, hoy estar hablando de salarios mínimos y tener esta discusión, pues digamos que no resulta tan novedoso porque ya veníamos viendo, por ejemplo, las sentencias del Consejo de Estado, pero en el 2005, cuando él estaba planteando esta discusión, pues es interesante porque ya ahí estaba pidiendo esas indemnizaciones en salarios mínimos y en 1000. También pidió daño biológico o fisiológico, así lo denominó, pidió 1000 salarios para Valentina, lucro cesante futuro, consolidado respecto a Valentina, también lucro cesante respecto de su mamá, los gastos para incurrir en un acompañante que requería Valentina, también pidió un daño emergente, pidió el reembolso de los gastos realizados por temas de salud, también solicitó así expresamente asunción del costo integral de los tratamientos y terapias, así como la educación especial requerida. Entonces, claro, cuando uno mira los pretensiones de la demanda y revisa lo que termina pues la Corte concediendo en este punto del daño a la salud, pues entendemos que además no solo es porque la Corte así lo consideró, sino que eso fue parte del objeto de la pretensión de la demanda. Y es que incluso lo dice la misma sentencia, que este reconocimiento del daño a la salud deberá hacerlo el juez conforme a las pretensiones de la demanda. Entonces, tocará mirar, ¿cierto? Porque además todos estamos aprendiendo, entonces finalmente serán los años y las decisiones judiciales las que nos vayan mostrando cómo los jueces empiezan a decidir, pero lo cierto es que no será siempre el tema de obligar o sí, de que la indemnización se haga vía tratamiento médico, sino que pues finalmente dice la Corte como última opción podría ser el tema de indemnización. ¿Qué problemáticas puede generar esto respecto de, pues, el seguro, que ya nos las contará el doctor Andrés, pero también desde la práctica de este tipo de casos? Entonces, primero, a mí me llama mucho la atención que la orden se haya emitido como se emitió en este caso, porque, por ejemplo, pues, yo que soy de Pereira sé que la clínica no existe, o sea, esa clínica a la que se le ordenó prestarle la atención médica a Valentina está liquidada, creo que desde el año 2012, era una clínica pediátrica, entonces
pensemos que ya hoy es mayor de edad, entonces le obligan a prestarle los servicios médicos, entonces no como podrían si ese no es el objeto, no era ni siquiera pues el objeto de su objeto social porque era atender solo niños. También entonces, ¿cuál es el límite de esta indemnización? También esto pareciera ser realmente un daño emergente futuro. De hecho, los que estuvimos en el encuentro de liarse hace más o menos 2 semanas, a mí me pareció entenderle al doctor Nathan que incluso frente a esto debería aplicar un juramento estimatorio y yo creo que sí, porque realmente esto como está establecido y desarrollado en la sentencia, yo difiero que pueda entenderse como un perjuicio inmaterial y insisto en que tenemos que quitarnos como esa idea que traíamos todos en pensar en el daño a la salud como lo desarrolla el Consejo de Estado. O sea, para mí esta sentencia se aparta completamente de eso, ni siquiera lo menciona, no lo trae como referencia, simplemente sí crea un perjuicio que podría llamarse autónomo, pero que no es nuevo en la medida en que, por ejemplo, este tipo de prestaciones podían solicitarse vía daño emergente futuro. Lo que pasa es que tiene una dificultad probatoria, o sea, no es extraño para nosotros pensar en que tenemos demandas donde hoy se piden este tipo de cosas. Lo que pasa es que no termina en la sentencia porque no se prueban, porque tomar ese daño emergente futuro es complejo, pero yo creo que como está establecido y como está desarrollado en la sentencia, no es un perjuicio inmaterial, es un perjuicio material. Incluso yo me pregunto entonces, ¿el SOAT qué? ¿Cierto? Cuando se trata entonces de accidentes de tránsito, que gran parte de esa atención médica va por allá, entonces esto reemplaza el SOAT, lo elimina. También las EPS, entonces las EPS, pensemos en los mismos los accidentes de tránsito o en las mismas fallas médicas, entonces podrán negarse a prestar esa atención médica porque es que eso le corresponde hacerlo al victimario porque esta sentencia lo dice, se van a poder realizar reembolsos entre esas entidades, recobros, bueno, no sé, la verdad es que yo siento que precisamente en este punto la sentencia es muy confusa y insisto, siendo pues lo más novedoso desde el punto de vista de creación y de inclusión de un no perjuicio inmaterial, pues no se desarrolla con suficiencia, simplemente pues se establecen estos criterios de indemnización. También pensemos entonces cómo va el juez a garantizar el cumplimiento de esa obligación, entonces será vía desacato, entonces si a la persona va y no le entregan los medicamentos puede ir ante el juez, cuándo cesa esa obligación, cómo van los seguros entonces a garantizar el cumplimiento de esa obligación, le corresponderá esto a los aseguradores que pidieron las pólizas de responsabilidad civil, será una póliza entonces de cobertura ilimitada, quién establecerá la pertinencia y la necesidad de esas prestaciones médicas. Yo creo que son todas preguntas que están sin resolver y la sentencia no las resuelve. Incluso en conversaciones que he tenido con jueces, con magistrados sobre pues, su opinión y si la están aplicando o no, pues la verdad es que lo que yo escucho de forma generalizada es mucha confusión también, un entendimiento distinto en cada quien de lo que es este daño a la salud, cómo se entenderá esa prueba, los límites. Yo creo que está para construirse, pero es la idea también de sus contarles lo que dice la sentencia, eso es lo que dice la sentencia. Trae también una situación de cara pues a poder ejecutar esa obligación como tal. También yo me cuestionaba cuando leía la sentencia, pues que es un caso muy triste, porque yo creo que también el caso es especial en todo lo que enmarca, no es único, porque pues lastimosamente sucede mucho, pero pues es un caso que tiene unas connotaciones muy especiales. Yo decía, bueno, ¿qué sentido tiene que como víctima se ordene en este caso a la clínica que le causó supuestamente el daño, porque pues finalmente eso es lo que se concluye, y es que hubo una falla médica en esa institución y que derivado de esa falla médica ella tiene hoy una pérdida de capacidad laboral? ¿Qué sentido tiene para la víctima pensar en que quien tiene que prestarles atención médica es el mismo que le causó el daño? Yo no sé y me cuestiono si eso no es victimizar a la víctima, si eso no incluye, si eso no implica un desmejoramiento incluso de sus condiciones emocionales. Bueno, esas situaciones pues son todas objeto de discusión. Ya de cara pues al otro perjuicio que podría ser el daño de la vida, el daño por pérdida de oportunidad, pues yo también considero que aquí no es novedoso, ese perjuicio ya lo habíamos escuchado en la jurisprudencia, lo que pasa es que volvemos a lo mismo y es que es un perjuicio de difícil prueba, entonces también por eso no vemos muchas sentencias donde se desarrolle, pero no es porque esté proscrito, no porque la jurisdicción no lo considere un perjuicio que sea indemnizable, lo que pasa es que es difícil de indemnizar. Lo que sucede también en esta sentencia
es que, pues, más especialmente en la aclaración de voto, se dice, porque pues en la sentencia que casó sí se hizo un análisis extenso de este tema, y es que se entiende el daño a la pérdida de oportunidad no solo como daño indemnizable en la medida que haya una posibilidad de que se haya causado el daño y se tasa esa intensidad de ese daño de acuerdo con esa probabilidad, sino que también se utiliza como una forma de permitirle a la víctima probar el nexo de causalidad cuando es difícil, porque además la realidad de estos temas médicos es que no es sencillo probar esa falla o hay casos especialmente donde no lo es. Entonces se ha utilizado la pérdida de la oportunidad no como un daño indemnizable o como un perjuicio, sino como una forma de permitirle a la víctima demostrar esa relación causal, ya en un tema de probabilidades y que generalmente cuando hemos visto aplicada la pérdida de oportunidad, la realidad es que es en casos donde prácticamente el nexo causal no está aprobado. O sea, una forma de sustituir esa carga de prueba que tiene el demandante del nexo causal. ¿Y por qué digo que la sentencia lo menciona, pero no termina siendo relevante? Porque yo también estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Esteban. Finalmente, en este caso, no se aplica la teoría de la pérdida de oportunidades desde el punto de vista de la causalidad, porque lo que terminan los jueces considerando, tanto pues en este caso la Corte, especialmente que se investió el tribunal para dictar la sentencia, es que está aprobado el daño y el nexo causal. Entonces no termina, por más que lo menciona, yo creo que lo menciona por insistir que es un perjuicio que se puede reconocer, que no está proscrito en en la jurisdicción civil, pues lo que sí es que deja claro que puede ser una opción, pero en este caso puntual no lo aplicó porque no encontró la necesidad de hacerlo, porque finalmente consideró que estaba probado ese nexo de causalidad. Pero claro, abre el debate que también, insisto, no es nuevo, la misma sentencia cuando hace referencia a ese año perdido de oportunidad como perjuicio y como nexo, pues desarrolla sentencias ya de hace mucho tiempo, incluso por ahí creo que había una en 1981, donde ya se había hablado de este tema como la posibilidad de que entre a suplir esa falta de prueba, porque así realmente lo veo yo, del nexo de causalidad y que se empiece a hablar ya de un tema de probabilidades frente a la pérdida de la oportunidad, del chance de mejorarse o de sobrevivir. En ese sentido, yo creo que el punto, pues, respecto a este perjuicio, gira en torno a eso, a decir la sentencia de forma categórica es ahí está, en la medida que se pruebe el juez deberá reconocerlo. No sé si esta sentencia va a permitir que veamos pues ya sentencias en casos concretos, no necesariamente sentencias sustitutivas, sino en los casos que manejamos todos, pues que los jueces empiecen a echar mano de él, de pronto a ser un poco más exhaustivos en su análisis o a volverse incluso más oficiosos para decretar pruebas que le permitan decretarlo, pero yo creo pues que eso no es nuevo en la jurisdicción, simplemente lo incluye porque termina estando enlistado. Y pues ya finalmente yo me cuestionaba, y de hecho lo hacía en algún momento hablando con alguien sobre esto, sobre esta sentencia, sobre estos nuevos perjuicios, mirando lo que nos dice el doctor Esteban, y es que no solo subió a los 100 salarios en los morales, sino que el daño a la pérdida de oportunidad, el daño a la vida de relación sube a los 200 salarios. Y yo pensaba, bueno, de alguna forma, pues tradicionalmente ha sido, por decirlo de alguna forma, un poco más atractiva la jurisdicción administrativa para los que demandan, porque pues las indemnizaciones podrían ser mayores, no solo se tasaban en salarios mínimos, sino en unos topes mayores. Ya hoy, con este panorama, en la medida que los jueces ya están incorporando esta decisión, porque por ejemplo yo ya conozco 3 pronunciamientos en temas de fallecidos, donde han llevado el tope de los 100 y 100 salarios y los están aplicando, eso sube ostensiblemente la indemnización. En lesiones yo todavía no lo he visto, no sé cómo los jueces empezarán a aplicar estos cuadros, porque pues yo también creo que son un poco confusos, pero sí pensaba yo, bueno, esto está volviendo también un poco más atractivo, por decirlo así, a la jurisdicción civil versus la jurisdicción administrativa, porque sí, por lo menos el salto que se da entre el daño a la vida de relación, que además para mí es esta la primera sentencia que lo viene a reconocer a víctimas indirectas en lesiones, porque ya había unas que lo reconocía en fallecimientos, pues sí genera una brecha ya importante en temas de cuantía respecto no solo del valor que se reconoce, que es hasta los 200 salarios, sino que al permitirse reconocerse víctimas indirectas, pues esto cruzaría la indemnización. Gracias, doctora Carolina. Bueno, y para terminar, por Andrés Villegas. Bueno, un saludo a todos, muchas gracias por esta invitación, un saludo muy especial a Coldese y a sus directivos y a todas las personas que nos acompañan hoy. La idea es que miremos un poquito la incidencia de esta sentencia en el seguro de responsabilidad civil médica.
Y la idea es mirarlo a partir de tres hechos puntuales. Retomando un poco lo que dice la doctora Carolina sobre el daño a la salud, las implicaciones que tendría en el seguro de responsabilidad civil, la manera como la sentencia establece el sistema de reparación del daño a la salud. El segundo tema que quisiéramos mirar desde la perspectiva del seguro tiene que ver con esa sumatoria de pólizas o acumulación de pólizas que hace la sentencia entre la póliza tradicional de RC profesional de clínicas y hospitales y la póliza o el amparo pues, de responsabilidad civil extracontractual por predios, labores y operaciones. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con el pago directo a la víctima por parte de la aseguradora, aún a pesar de no haberse ejercido una acción directa. Entonces, miremos el primer punto. ¿Cuál es el problema del daño a la salud desde la perspectiva del seguro? Miren, es el siguiente. La sentencia establece que el daño a la salud es un daño autónomo, establece que es un daño de naturaleza extrapatrimonial, establece que su objetivo es el restablecimiento del derecho a la salud conculcado y que la manera de repararlo es permitirle a la víctima superar las lesiones o manejar las secuelas. Es decir, el tratamiento médico que va a requerir para tratar de recuperar su derecho a la salud. Y para hacer esto, la sentencia establece tres posibilidades de reparación. La primera, que el victimario, cuando su objeto social lo permita, asuma el tratamiento. Ya lo había explicado muy bien la doctora Carolina. La segunda, que el victimario asuma el tratamiento cuando no lo pueda prestar directamente, sino que tenga que ser un tercero para hacerlo. Y la tercera vía es condenar al victimario el pago de una suma dineraria que servirá al afectado para sufragar los gastos médicos. Y aquí viene pues toda esa confusión del daño a la salud y un daño emergente desde el punto de vista de la reparación. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos sabemos muy bien que el artículo 1077 del Código de Comercio establece la carga del siniestro, la carga de la prueba del siniestro, y establece que el asegurado debe mostrar la existencia y la cuantía del siniestro. Por razones obvias, la carga de la prueba se ejerce previo a sentencia para efectos del que el juez conceda el efecto jurídico de la norma que se pretende. En este caso, cuando el asegurado establece que el siniestro ocurrió y existió y tiene una cuantía, pues procede a favor de la indemnización. Pero ¿qué pasa cuando los siniestros, como lo va a sugerir o como lo sugiere la sentencia, tienen lugar después de la sentencia misma? Porque es que miren, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que le dicen al victimario, asuma el tratamiento, pero el victimario tiene una compañía de seguros que lo está respaldando. Ese victimario, que a su turno es el asegurado en ese seguro de responsabilidad civil, debe demostrar para efectos de que existe el siniestro, o por lo menos desde que exista desde la perspectiva procesal, la existencia y la cuantía, la norma que acabamos de citar. Entonces aquí vamos a encontrar el siguiente problema. Se acaba el proceso, se dicta la sentencia y el tratamiento médico sigue sin que yo pueda en algún momento determinado, ya frente al juez competente que analice la responsabilidad, establecer problemas de estimación de esa cuantía, porque yo ya no puedo volver al proceso. Como tal, el proceso ya se falló, ya se transitó a cosa juzgada y yo no puedo iniciar un proceso nuevamente para eso. Entonces, así las cosas, cuando nos enfrentemos a problemas de estimación de la cuantía, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo va a resolver las partes? Porque ya no pueden acudir al proceso. Miren que la sentencia dice que ese tratamiento a la salud basta tanto lo aconseje la ciencia médica de manera aceptada y comprobada. ¿Eso qué significa? Eso significa que ese tratamiento va a durar todo lo que la ciencia médica considere que debe durar. Y eso nos va a enfrentar entonces al problema de que ese pedacito de la carga de la prueba no lo vamos a poder cumplir ante el juez porque hay establecimiento de cuantía. Entonces, ¿cuánto va a durar el siniestro?
¿Cuánto va a durar la reserva? ¿Cuándo voy a poder cerrar un siniestro? Que son las preguntas que todos los días se hacen las aseguradoras. Y nos dicen, bueno, esta reserva la tengo que sostener por cuánto tiempo, por cuántos años más, por cuántos meses más. Este siniestro ya lo puedo cerrar o no lo puedo cerrar. Con la sentencia tal y como está establecida, esa cuantía se va a identificar y a poder establecer muchísimo tiempo después de la finalización del proceso, porque es que un tratamiento incluso puede durar por toda la vida probable de un paciente. Y entonces, como la reparación lo que pretende es que la misma dure hasta lo que la medicina aconseje, hasta lo que le sirva a ese paciente para recuperar la salud, entonces un siniestro puede estar abierto de manera indeterminada y de manera indefinida. Y repito, con el agravante de que si en algún momento el victimario dice, hombre, yo quiero cuestionar la cuantía de este tratamiento, yo creo que ese no es el valor, creo que el valor es inferior, o cuando le traslada a su compañía de seguros para que le haga el reembolso después de muchos años de terminar el proceso, porque a eso lleva la sentencia, y la compañía de seguros en plena legitimación diga, hombre, ¿cuál es la cuantía? Demuéstremela. Yo creo que eso no está probado, o creo que eso no tiene ninguna relación con el tratamiento, o creo que eso por medicina no es lo aceptado, lo razonable, pues ya no va a haber un escenario judicial para discutir. Porque miren, ¿cuál es el único posible escenario judicial que se pueda presentar? Que la sentencia se incumpla y presentar un proceso ejecutivo. Y entonces uno, alegando el incumplimiento de la sentencia, empiece por vía de excepción a cuestionar la cuantía o la existencia misma de siniestros que no fueron definidos en el proceso genitor, que es el que permite el establecimiento de la responsabilidad civil y la prosperidad del llamamiento en garantía como tal. Entonces, es un problema bastante serio desde la perspectiva del seguro. Eh, y es un problema porque se vuelve un análisis sin límite. Miren, ¿cuál va a ser el límite del seguro? El límite del seguro va a ser el límite del valor asegurado, de la suma asegurada. Y yo creo que la sentencia aquí no presenta ese problema, o en la práctica no se presentó ese problema porque hubo un agotamiento completo de la cobertura. Los que han podido leer la sentencia, recuerden que había un seguro por 100 millones de pesos y otro seguro por 200 millones de pesos. Se agota completamente la cobertura y no hay ningún problema porque se condena a la aseguradora a que pague el valor de esa cobertura, pero no necesariamente referida al daño a la salud, sino que los otros daños que prosperaron agotaron esa cobertura. Y entonces uno se pregunta lo siguiente, hoy en día las pólizas no tienen esos valores asegurados. Hoy en día las pólizas tienen de responsabilidad civil médica tienen unos valores asegurados bien importantes que no se agotan con el pago inicialmente del siniestro condenado, o por lo menos de los perjuicios que han sido identificados y tasados al momento de proferirse la sentencia. Es más, para una clínica, para un hospital, para realmente estar bien asegurado, lo que necesita es una suma asegurada que no se agote con una reclamación, sino que le sirva, por lo menos en teoría, para enfrentar varios siniestros durante la misma vigencia. Ese problema no se presentó en este caso, repito, por la cuantía, pero piensen en el siguiente ejemplo. Yo tengo un valor asegurado, una suma asegurada de 5.000 millones de pesos, tengo que pagar una condena por todos los otros perjuicios diferentes al daño a la salud que valen 1.000 millones de pesos. Todavía tengo valor asegurado, todavía tengo una suma importante que puede estar allí, pero hay un daño a la salud que se viene causando después de la sentencia y que puede durar un tiempo completamente indefinido, como lo estamos diciendo acá. Y entonces, cada vez que el victimario repare, o cada vez que la entidad repare con su propio ejercicio del objeto social e intente recuperar, e intente reembolsar
de la aseguradora esas prestaciones, pues lo podrá hacer hasta que se agote la cobertura. Entonces, un solo siniestro, en teoría, podría ser suficiente para llevarse todo el valor asegurado. Y esto también se complica desde la perspectiva actuarial y desde el cobro de la prima. Yo estoy cobrando una prima hoy en el año 2025 con un análisis actuarial que hago hoy que me permite una estimación del riesgo para cubrir unos gastos que se van a causar dentro de 10 años o dentro de 25 años. Entonces, ¿qué vamos a cobrar por prima? ¿Cuál va a ser el ejercicio que vamos a hacer si yo no tengo certeza de cuál es finalmente el daño que voy a tener que amparar o que voy a tener que cubrir, porque ese tratamiento a la reparación al daño a la salud se va a extender indefinidamente? Yo creo que se abre pues ahí una puerta un poco compleja como tal. Y, y bueno, ¿y qué pasa entonces cuando sí hay daño emergente probado? Y me explico de la siguiente manera. En esta sentencia se pidieron por daño emergente unos gastos de tratamiento médico. La sentencia desconoce esa pretensión por ausencia de prueba, pero no por otra razón. Y al renglón seguido concede el daño a la vida de la salud, pues precisamente para atender la reparación. Entonces, ¿cuál es el llamado de la sentencia? Sume los dos amparos y utilice los ambos en responsabilidad civil médica. ¿Con la condición de qué? De que el amparo de RC profesional lo defina para la víctima directa, lo destine mejor para la víctima directa paciente, y el amparo de responsabilidad civil extracontractual lo destine a las víctimas indirectas o de rebote. Es cierto que las víctimas indirectas y de rebote son víctimas de naturaleza extracontractual, pero lo que sí queda en duda es precisamente, o lo que venía pues poniéndose en duda hasta este momento, era la posibilidad de unir esos dos amparos para crear un superamparo de responsabilidad civil médica que se forma a través de la sumatoria de predios, labores y operaciones y de RC profesional. Piensen, por ejemplo, en estos problemas. Si la víctima directa fallece, pues entonces no vamos a aplicar el amparo propio del seguro hecho para atender los daños causados por el ejercicio de la actividad médica, sino que vamos a aplicar predios, labores y operaciones, que es el amparo aplicable a las víctimas de rebote porque se genera una responsabilidad civil extracontractual entre ellos. Entonces podríamos tener casos de responsabilidad civil médica donde ni siquiera para el resarcimiento de los daños causados se aplique el amparo de RC profesional, porque si solamente hay víctimas de rebote o víctimas indirectas, pues todo ello será sujeto de cobertura por parte de predios, labores y operaciones. El otro punto que nos parece importante resaltar de la sentencia es la orden directa que se le da a la compañía de seguros que le pague a las víctimas a las que se les concedió la indemnización. ¿Eso qué significa? Significa que entiende que la obligación de la aseguradora no es una obligación de reembolso al asegurado, sino que es una obligación directa que se tiene frente a las víctimas. ¿Y cuál es el análisis que se hace? Y es un análisis que no es novedoso, por lo menos legislativamente no lo es. Hace 35 años hubiésemos podido haber realizado el mismo análisis, porque a partir de la ley 45 del 90, que se crea la acción directa, hay un cambio sustancial en el seguro de responsabilidad civil. ¿Ese cambio en qué consiste? Antes del 90, el seguro de responsabilidad estaba concebido exclusivamente para favorecer el patrimonio del asegurado, proteger al asegurado y pagar los perjuicios que sufra el asegurado en virtud de una sentencia de responsabilidad civil. En ese sentido, cuando no había acción directa, el protagonista era el asegurado y la aseguradora tenía por legitimación salir a proteger a su asegurado y reembolsarle a él lo que éste tuviera que pagar. A partir de la ley 45 del 90, esto cambia
esta discusión no es nueva. Digamos que la sentencia lo que hace es recoger un montón de reflexiones que sobre este punto se han hecho en los últimos 35 años y advierte que cambia la principialística del seguro para entender que el seguro de responsabilidad civil es un seguro hecho a favor no solamente del asegurado, quien indirectamente va a encontrar un beneficio porque no va a afectar su patrimonio, sino el patrimonio propio de la compañía de seguros que responde por él, sino de la víctima o del tercero damnificado, que no solamente va a tener posibilidad de demandar directamente a la compañía, sino que se le van a resarcir los daños causados a este. ¿Qué hace entonces la sentencia? La sentencia le da un protagonismo a la víctima y dice, a partir de la ley 45 del 90, a partir del cambio de esa principialística, a partir de entender que el seguro de responsabilidad civil es un seguro donde se ampara, se protege y se garantiza el resarcimiento de los perjuicios de los terceros afectados y de las víctimas, vamos a condenar directamente a esta a que pague a la aseguradora, a que pague a las víctimas favorecidas por una condena la indemnización de seguros. Y nos saltamos esa triada que existía, o que existía pues este momento, donde el asegurado pagaba a la víctima y después reembolsaba, o donde habían acuerdos comerciales o acuerdos simplemente basados en practicidad, donde se le solicitaba a la compañía de seguros que pagaba directamente, pero en esencia su obligación era de reembolso. Termino porque ya el tiempo se nos acaba haciendo esta reflexión y poniendo, digamos, conectando los dos problemas que vemos en la sentencia. ¿Qué pasa entonces con la reparación del daño a la salud cuando la compañía de seguros tiene que hacerlo directamente y frente a ella no se le ha demostrado la cuantía o la existencia del siniestro y eso es un presupuesto para que exista? Yo creo que ese es un problema que la sentencia nos deja. Debemos valorar la sentencia, es un trabajo serio, es un trabajo de recopilación, pero también hay que decirlo, esto es un foro académico que deja unas puertas abiertas que dejan más dudas que respuestas. Gracias, doctor Andrés. Bueno, en este momento entonces damos paso a las preguntas. Quisiéramos saber si algún participante tiene alguna inquietud para alguno de los tres panelistas. Bueno, hoy tenemos mucha participación en convocatoria, pero bueno, por acá tenemos una pregunta. Dice S. Rojas, en su concepto, el ámbito de aplicación de la sentencia se restringe a la cuantificación de los daños inmateriales derivados de las fallas médicas o por el contrario, crea baremos que puedan ser utilizados para la tasación de todo tipo de daños independientemente de su causa. ¿Quién responde? Cualquiera. Pues Cualquiera. yo les cuento como mi opinión porque yo les comentaba sobre eso y es que pues si leemos la sentencia es que dice expresamente que el objetivo de esa sentencia de unificación, pues porque la sentencia no es SU, pero la sentencia expresamente sí dice que está unificando criterios, sí dice que es respecto a temas de responsabilidad médica, de falla médica. Yo he tenido como la oportunidad de hablar sobre ese punto específico con muchas personas, de tanto jueces como personas de las compañías aseguradoras, como abogados que demandan, e incluso con el abogado de la parte demandante. Y lo que dicen es que, pues, según su criterio, la sentencia no se restringe a temas de falla médica. Yo digo que la sentencia expresamente lo dice, pero en la práctica, pues, lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo es que yo creo que la van a aplicar indistintamente en todos los temas donde se vaya a hacer una tasación de perjuicios y especialmente inmateriales, porque no existe nada más. O sea, si nosotros nos ponemos a mirar incluso históricamente lo que la sentencia desarrolla pues, en su parte considerativa y demás, y pues como ya lo sabemos también los que llevamos como tiempo hablando sobre esto, no teníamos una sentencia que nos permitiera tener unas líneas pues claras. También creo que
esto técnicamente no serían unos baremos, son unos topes, me parece tal vez a mí, yo lo interpreto así como unos topes y de ahí pues el juez tendrá que aplicarlos porque además si uno mira la parte considerativa, la parte resolutiva, perdón, de la sentencia en el caso concreto como tasa de los perjuicios, pues yo creo que ella no aplicó sus propias tablas, o sea, yo no encuentro una relación entre los valores concedidos, por ejemplo, esos 70 salarios, yo digo, bueno, ¿cuál fue la tasación como tal que hizo el juez? Entonces, yo creo que la sentencia sí dice expresamente que se aplica o que busca unificar criterios en temas de falla médica, pero yo creo que en la práctica, y ya lo estamos viendo, pues los jueces van a hacer uso de ella, o sea, la van a tomar porque no existe tampoco otra sentencia en la jurisdicción civil que les permita tener esos lineamientos. Entonces, es lo que además estamos viendo, lo que les digo, ya yo conozco sentencias de juzgados civiles municipales, juzgados civiles de circuito, incluso y sentencias de tribunales donde la han incorporado en su análisis en temas de accidentes de tránsito y demás. Gracias, Yo, yo, doctora Carolina. yo pienso, Inclusive la sí, semana pasada con el doctor Andrés Villegas hablamos de eso, que en un proceso de culpa patronal en materia laboral también usaron la sentencia como referencia para la cuantificación de los perjuicios. Sí, yo ¿Alguno más tiene alguna opinión? Porque en, tenemos en otras efecto, preguntas. en efecto, yo creo que con respecto al daño a la salud, sí se puede ver un poco más restringido a otros eventos, pues porque ponerle a un actor de la movilidad, por ejemplo, obligaciones como prestar los servicios médicos está muy complejo, pero yo creo que frente al daño moral y al daño a la vida de relación, en efecto, pues no son baremos que sí son baremos, ¿cierto? Nadie acepta que son baremos, nadie los llamamos baremos, pero todos los van a aplicar como baremos. Y dos, yo creo que va a tener aplicación tanto que su extensión, los jueces se van a sentir más confiados de conceder, primero, en salarios mínimos, dos, cuantías más altas, tres, lo que decía la doctora Carolina, en el daño a la vida de relación, que lo teníamos concebido muy reservado para la víctima directa, a todo su núcleo familiar. Entonces yo creo que no es una sentencia de unificación, ya no es doctrina probable porque no lo decía Nathan en su exposición hace poco y aquí lo vuelve a decir la sentencia, está derogada el tema de la doctrina probable, pero esto es una sentencia que está firmada por todos los magistrados y pretendía unificar conceptos, evidentemente. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Rafael Ariza, creería que para el doctor Andrés. Tratándose de un llamamiento en garantía al asegurador de RC, la condena directa a favor de las víctimas rompería, en su opinión, el principio de congruencia, toda vez que la víctima no demandó directamente el pago de la aseguradora. Doctor Rafael, le va a tratar de contestar de una manera práctica, es la siguiente. Yo creo que se acabaron los llamamientos en garantía donde la llamante pida el reembolso. Con esta sentencia no creo que ninguno de nosotros o ningún abogado va a volver a presentar un llamamiento en garantía solicitando que le reembolsen lo que tenga que pagar en virtud de una sentencia. Yo creo que desde la perspectiva de lo que sucede aquí en adelante, no habrá un atentado al principio de la congruencia en la medida en que se va a pedir directamente en la pretensión del llamamiento de garantía, ya no una reversica que me reembolsen lo que yo tengo que pagar, sino una directa de indemnización. Si eso no ocurre o con el rezago pues que tenemos de la configuración de los llamamientos tradicionales con la petición de reembolso de lo que yo tenga que pagar en virtud de una condena, en mi opinión personal se quebranta el principio de la congruencia, esa no es la pretensión, pero entendería también que en ese sentir y en esa facultad de interpretar la demanda y la pretensión, pues yo puedo solucionar un poquito el problema de la congruencia para efectos de condenar directamente. Pero en mi opinión jurídica personal, creo que si yo no hago una pretensión de pago directo por parte de la aseguradora a la víctima, sí se estaría rompiendo el principio de la congruencia cuando me ordenen a pagarlo así, porque estaría ese juez civil fallando algo distinto a lo que me han pedido. Ahora, yo creo que eso no va a volver a pasar, ¿verdad? Yo creo que a partir de marzo de este año, todos los llamamientos en garantía que se están haciendo y así ya se están viendo y así ya también se están planteando, pues la pretensión frente a la aseguradora va a ser el pago directo. Doctor Andrés, y ahí yo también creo, pues
entiendo lo que se plantea, pero también yo creo que hay un tema de contexto de la sentencia, pues, o del caso como tal. Y es que ahí el asegurado, que fue el que hizo el llamamiento de garantía, para la fecha en que se expide la sentencia está liquidado. Entonces yo creo que realmente pues, hubiera sido como inane, pues, que se hubiese ordenado como tal el reembolso, que se pagara, que ellos pagaran y que luego se reembolsara, porque pues realmente ahí no existía ya una persona que pudiera asumir ese pago. Realmente de la parte pasiva, incluyendo ahí la llamada de garantía, la única entidad que existía desde el punto de vista jurídico era pues Previsora, que fue la que terminó pues pagando el único valor que le correspondía ahí sobre la suma asegurada. Pero yo creo que ahí también juega un papel importante ese contexto del caso, y es que tampoco existía asegurado que pudiera pagar. Gracias, doctora. Bueno, son dos preguntas, pero va muy relacionado a lo que estaba comentando el doctor Esteban. Y es si esta sentencia puede ser entendida como un precedente judicial, sí, como un precedente o como una sentencia de unificación. Yo la entendería más como una sentencia de unificación. Si bien no es sentencia de unificación, está claro que todos los magistrados están de acuerdo, excepto en el salvamento de voto, que es un tema muy puntual sobre la pérdida de la oportunidad, que no estoy de acuerdo ni con la sentencia, con la pérdida de oportunidad, ni con el salvamento de voto, con ninguno de los dos. Para mí, la pérdida de oportunidad no aplican en la causalidad, pero bueno, ese es otro tema. Yo creo que si algo necesita la pérdida de la oportunidad es certeza en la causalidad. Eh, pero en efecto, eso es lo que pretende la sentencia, ¿cierto? Si bien no es una sentencia de unificación, yo creo que sí pretende unificar conceptos. Y si obliga no a los jueces, yo creo que sí es un criterio orientador de los jueces. Pues la misma sentencia dice que no los obliga y que hay un arbitrio juris y que ellos deben determinar en cada caso en particular. Y era lo que yo decía en la primera parte de la exposición. Yo creo que a eso es lo que hay que invitar los jueces. Hombre, no son 100 salarios mínimos, 200 salarios mínimos, porque la persona tuvo una lesión, porque la persona falleció, 100, 200. Yo creo que hay que hacer un análisis un poquito más de fondo. Yo sé que eso genera un poquito más de trabajo, obviamente, porque hay que ser más exhaustivos en los interrogatorios de parte, hay que ser más exhaustivos en los testimonios, pero yo creo que a eso es lo que nos invita. Listo, presuma algunos de ellos. Es imposible tener que llevar una prueba de que si a uno le fallece el padre, uno tiene una lesión, hay un perjuicio moral. Pero yo creo que la extensión sí tiene que variar. No es lo mismo que a una persona le fallezca su padre de 90 años, a que a un niño le fallezca su padre empezando su vida. Y los dos están en primer grado, con sanguinidad. Yo creo que tiene que haber alguna diferencia. Entonces, eso es lo que se invita. Hombre, hay unas tablas orientadoras, pero tampoco no es una fórmula matemática. Creo que hay que avanzar un poquito más allá, pero en efecto esto lo que pretende es unificar unos criterios y unos conceptos. Gracias, doctor Esteban. Bueno, y la última pregunta, doctor Andrés, dice, una de las modalidades de reparación del daño a la salud es garantizar el tratamiento médico de la víctima o bien una suma única que repare dicho concepto. La pregunta es, ¿cómo se resuelve entonces la discusión respecto si a ello implicaría o no una doble reparación al confundir esta indemnización del daño a la salud con el daño emergente? Claro que hay una doble reparación si yo tengo que cubrir un lucro, un daño emergente para atender gastos de atención médica, y a continuación tengo que pagar un daño a la salud que va a tener por finalidad establecer una suma de dinero para atender tratamientos y gastos médicos. Es que ese es el problema de la sentencia precisamente, el que envuelve la pregunta que nos hace en el chat. Y es por lo siguiente. Aquí hubo una comodidad del magistrado, lo digo con respeto, una comodidad desde el fallo, en el sentido en que no hay condena por daño emergente por ausencia de prueba, ¿verdad? Entonces tenía toda la libertad para decir, a través del daño a la salud, voy a otorgar la indemnización en el sentido de que se atienda los gastos de tratamiento que requiera la paciente hasta que la ciencia médica lo considere razonable. Entonces, en el caso concreto, no hay una doble indemnización. Repito, porque se negó el daño emergente por ausencia de prueba. Lo planteábamos ahora, bueno, ¿y qué pasa en los procesos donde sí se logre demostrar el daño emergente y yo pague el daño emergente? El daño a la salud queda desprovisto de contenido, porque la manera en que la sentencia dice que debe indemnizarse siempre va a estar ligada a la asunción del tratamiento del paciente. Entonces yo no puedo estar pagando
a través de dos nombres diferentes el mismo daño y sí me temo que habría una doble indemnización. Y la responsabilidad civil no es una fuente de enriquecimiento. Entonces yo podría incluso negarme o oponerme a ese pago doble en el sentido en que la responsabilidad civil no tiene por qué volver más rica a la víctima, pero sí sería una doble indemnización. Bueno, hay lugar a una última pregunta. Tenemos por acá una última. Dice, quisiera preguntarle si consideran que la Corte redefine o desdibuja los límites de la lex artis médica hacia un estándar más holístico pro paciente al considerar no solo la pericia técnica, sino también la diligencia institucional en la gestión del riesgo. Yo creo que desde la perspectiva de la responsabilidad civil, el análisis de la responsabilidad civil médica no ha variado mucho. Yo creo que las reflexiones que se hacen sobre la responsabilidad de las EPS como garantes, sobre la responsabilidad por la operación, sobre la responsabilidad por el incumplimiento de la Lex Artis, digamos que siguen la misma línea y la misma tradición jurídica de la Corte que hasta ahora ha venido teniendo, desde la perspectiva de una responsabilidad subjetiva basada en un error o en una negligencia. ¿Cuál es el problema? Que sí aliviana otros elementos de la responsabilidad que son muy discutibles en estos temas de RC médica, como son el nexo de causalidad. Si ustedes analizan el salvamento de voto y todo lo que se hace respecto del análisis de la teoría de la pérdida de la oportunidad como criterio de imputación de causalidad, pues finalmente lo que se está haciendo es alivianando la carga de la prueba del nexo causal. Yo no estoy diciendo que esté convirtiendo la responsabilidad civil en una responsabilidad objetiva, ni mucho menos, pero al punto que vamos, cada vez se está haciendo mucho más sencillo, mucho más fácil, mucho menos riguroso el establecimiento del nexo de causalidad para efectos de conectar el error en la atención con el daño del paciente. Y como dice el salvamento de Otto, pues esto es lo que llevaría es a generar siempre escenarios de condena, porque frente a la teoría de la pérdida de la oportunidad como criterio de causalidad, pues cualquiera causalidad que sea medianamente razonable serviría como factor para acreditar ese nexo causal como elemento. Entonces, digamos que desde la perspectiva de la responsabilidad, yo veo que no hay un cambio significativo, pero desde la carga y el rigor para analizar la prueba del nexo de causal sí lo hay y eso llevará pues a un incremento de sentencias en RC médica. Adicional a eso, una pequeña complementación, yo creo que esta sentencia lo único que hace también es volver a reiterar el concepto que nos trajo la sentencia del 2016 del doctor Ariel Salazar sobre la Clínica Las Vegas de responsabilidad sistémica, que de pronto en 2016 fue un poquito novedoso en que ya no era la culpa precisamente o del médico, o de la IPS o de la EPS, sino que precisamente de pronto también alivianar un poquito la carga del paciente en cuanto a considerar esto como un sistema y que en muchas ocasiones no se tendría que identificar puntualmente si el error vino de X, Y o Z, simplemente el sistema falló y con eso imputaron responsabilidad. Esta sentencia vuelve y hace mención a ello, no lo desarrolla realmente, simplemente habla del concepto como de sistema, de responsabilidad por todo el sistema. Gracias, doctor Esteban. Bueno, con esto entonces terminamos la tertulia del día de hoy. Agradecerle pues a todos los asistentes. Tuvimos una gran convocatoria en la tarde de hoy y será un tema sobre el cual vamos a seguir debatiendo mucho, disertando, porque realmente encontramos muchos tópicos en los que hay aciertos, desaciertos, innovaciones, aplicaciones que aún generan demasiadas inquietudes y dudas. Y bueno, esperaremos seguramente tener otros escenarios para poder seguir conversando sobre el tema. Entonces, agradecerles a todos los Gracias. asistentes y a la doctora Carmenza también por el acompañamiento en la tarde de hoy. Gracias, Ana Cristina, gracias a los expositores. Magníficas las presentaciones, muy claras, precisas, muy ilustrativas. Voy a aprovechar para invitarlos desde ahora a que reserven la fecha para nuestro próximo encuentro de Acoldece, porque este encuentro de Acoldece lo vamos a realizar con ocasión del Congreso SILA. Colombia va a ser la sede
del Congreso del Comité Ibero-Latinoamericano de Derecho de Seguros, que se realizará en Cartagena, en el Hotel Hilton, del 26 al 28 de agosto. Entonces, por favor, reserven de una vez esa fecha y próximamente ya podremos darles detalles del programa, los expositores y en fin. A todos muchísimas gracias y bueno, especialmente a Esteban por el horario en el que nos hizo esta presentación. Gracias Carolina, gracias Andrés y Ana Cristina. De nuevo, la invitación entonces queda abierta tanto para nuestra próxima tertulia como para nuestro gran congreso y nuestro gran encuentro de la asociación. Buenas noches para todos. Hasta luego. Muchas Feliz gracias. noche. Muchas gracias. Luego, muchas gracias.